Queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Qué bueno que me acompañan en una nueva edición de Cara a Cara con la Biblia. Continuamos adelante en esta serie acerca de sanidad del alma. Les habla el pastor Ángel Antonio Castillo de la iglesia La Vid Verdadera en Maracay, Venezuela. Bueno, he iniciado una serie sobre sanidad del alma. Ya hemos hablado sobre el rechazo, parte 1, parte 2, acerca de la traición. Ahora quiero hablar desde un tema que les confieso me impresionó al estudiarlo, y es el abuso, la herida del alma que se produce por razón del abuso. Si tenemos que definirlo, lo haríamos así. La herida por abuso resulta del daño, tanto físico como psíquico, emocional, por razón de la extralimitación de la autoridad o de la confianza de una persona contra otra. Oiga, es extralimitación, es ir más allá de los límites que se impone para el trato con las demás personas. Cuando se pasa esa línea, por así decirlo, entonces es que estamos frente a abusos. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de atropellos, estamos hablando de excesos, estamos hablando de arbitrariedades, estamos hablando de atrevimientos indebidos que pueden causar un daño muy profundo en las personas. Me parece que todos nosotros en alguna oportunidad hemos sido abusados. Es un tema que hasta desde niños podemos venir llevando. Por cierto, son heridas que se reflejan luego en la conducta, se reflejan luego en la forma de ser, de expresarse, de pensar, mucho más de lo que llegáramos a imaginar, ¿sabe? Hemos sido de repente abusados como estudiantes, cuando hemos estudiado, abusados hemos sido por nuestros tutores, por nuestros maestros, por nuestros profesores, porque, bueno, se toman de una manera una autoridad en sus funciones de enseñanza contra los estudiantes. Me parece, lo vi en persona y lo he visto en otros también, que es una actitud enfermiza en los profesores que abusan de los estudiantes. Yo, estudiando en la universidad, en las aulas del derecho, mi profesión de la abogacía, me encontré en una materia en una ocasión así, un profesor que abusó de su autoridad, habiendo pues yo cumplido con todas mis responsabilidades, simplemente abusó conmigo y con otro grupo pequeño de estudiantes de su autoridad. Y aquello le producía placer. Por eso digo que es algo enfermizo que se refleja en algunas personas. También quizás como empleados, como trabajadores, de nuestros empleadores, hemos sido también abusados por razón de que él da el pago, por razón de que nos exige más de nuestro horario regular, nos exige más de nuestras responsabilidades, por razón de una contraprestación de servicio. Eso es muy común también. Inclusive como hijos se puede ser abusado, y soy responsable de mis palabras, se puede ser abusado por los padres, por las madres, por supuesto abuelos, abuelas, tíos, y una gran cantidad de personas que forman el círculo familiar. Ni hablar de los padrastros y de las madrastras o cualquier otro pariente. Me dará usted la razón seguramente en esto. Y, ¿por qué no admitirlo? Claro que sí. Hasta en el mismo conglomerado de la iglesia del Señor puede haber abusos por parte de otros hermanos en la fe, permítame la expresión, específicamente por parte de los líderes en algunas iglesias. Y repito, soy responsable de estas mis palabras. Hemos hallado casos de personas, de hermanos, venidos de otros lugares, muy heridos por el abuso que líderes han dado hacia sus vidas, hacia sus matrimonios inclusive. No han conocido los límites para el consejo al matrimonio, para el consejo a la persona, para el consejo a los hermanos. Esto sucede cuando los líderes entonces tienen un concepto errado de lo que es la autoridad. La autoridad que nos ha dado el Señor a nosotros los pastores y los líderes de las congregaciones no es para mandar, para tener dominio y control de las personas. Nuestra autoridad es para influenciar hacia bien, aconsejar, modelar, dar la instrucción de la palabra del Señor para que cada quien finalmente tome sus decisiones. Pero no se trata de una autoridad
para decirle a la persona con quién se va a casar, qué carrera va a estudiar, a qué barrio se va a mudar, qué empleo no debe tomar. No, me he hallado con líderes que les gusta, ¿no? Les fascina este tipo de idea de mandar sobre las personas. Pero claramente en la palabra no está avalado este tipo de conducta. Así que tengamos mucho cuidado del abuso y de herir con la autoridad que Dios nos ha dado. En una oportunidad me tocó aconsejar a alguien acerca del tema del abuso por la autoridad que tenía, y alguien que no es pastor, y le cité lo que en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, en sus primeros 3 versículos dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo también anciano juntamente con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. ¿Cómo? Cuidando por ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado. Oiga esto, no como teniendo señorío, no eres señor, no eres dueño, pues, de aquellos que Dios ha puesto a tu cuidado, al apacentamiento, sino apaciéntalos siendo tú mismo ejemplo de ellos. Entonces le decía yo a esta persona: si a mí, que soy el pastor, Dios no me permite hacerlo con las demás personas, entonces a nadie en realidad en la congregación se lo permitirá, porque el dueño de las vidas, el dueño de las almas, el dueño de las personas es el Señor. Nosotros simplemente estamos para orientar. Pero vaya, hay que ser honesto y reconocer que en la iglesia del Señor se han visto y se siguen viendo estos casos de abuso de autoridad. Hay que tener mucho cuidado para ello. Bien, ¿sabían ustedes, por cierto, que una de las características fundamentales que tienen las sectas religiosas pseudo-cristianas y de otra índole no cristiana es precisamente tener una excesiva autoridad sobre sus feligreses, una excesiva autoridad sobre las personas, al punto que disponen de sus bienes, al punto que disponen hasta de sus mismas vidas? Hemos tenido unos cuantos ejemplos en la historia de la humanidad de cómo han habido muertes masivas por causa de un líder que les pide inmolarse por un Dios que supuestamente se los está pidiendo. Entonces, no es cualquier cosa este tema acerca del abuso por causa de la autoridad religiosa. Lo que buscan ellos es despojarlo de sus bienes y hasta de su capacidad de tomar sus propias decisiones. Yo trato en verdad de no caer en estos errores. Si en el pasado los cometí, pues traté de aprender de ellos, y estoy ya hoy claro que nuestro trabajo es modelar, ayudar, aconsejar, incentivar al bien obrar y al bien hacer en las personas, pero que cada quien debe tomar sus propias decisiones y tener sus propias responsabilidades delante de Dios. Me gusta como lo dijo el apóstol Pablo en un par de oportunidades a los corintios, cuando les dijo: nuestra autoridad no es para destrucción, nuestra autoridad es para edificación del cuerpo de Cristo. Si volvemos a un caso que ya cité en esta serie de sanidad del alma, el caso de Labán. Labán abusó de Jacob cuando éste trabajó 7 años por una mujer llamada Raquel, y en la noche de boda, entonces el suegro le salió con otra muchacha, con otra mujer, y como sabía que estaba muy enamorado, entonces le pidió trabajar 7 años más por la que realmente él quería, y lo hizo con todo gusto porque tenía la fuerza del amor. Pero vaya, qué mal por Labán, qué corazón demostró aquel hombre, qué abuso, qué extralimitación en su autoridad, ciertamente, ante aquel varón llamado Jacob. Esas son cosas que no están bien, ni delante de los hombres, ni mucho menos delante de Dios. Y ya me parece que Dios tuvo una respuesta muy contundente contra Labán por ello. Entre los pecados de David, con ocasión de los prohibidos amoríos que él tuvo con aquella mujer llamada Betsabé, estuvo también el abuso de la autoridad que como rey él tuvo hacia el general Urías, porque lo puso al frente de una batalla, cuando al general no le correspondía estar al frente de la batalla, no era su puesto en aquella comandancia de aquella guerra, de aquella batalla.
Pero abusó David de su autoridad y lo mandó poner al frente de la batalla con la intención de que fuera realmente muerto, como ocurrió. Eso es abuso de autoridad, es extralimitación, es no conocer los límites para conseguir denodadamente un fin o un interés propio. Eso no está bien. Son cosas que ciertamente producen heridas en el alma que deben ser sanadas. Al parecer Salomón, su hijo, fue más sabio y tuvo un trato más cordial con sus siervos, a juzgar por las palabras de la reina de Sabá, que en el capítulo número 10 del primer libro de los Reyes, pues lo expresó, quedó admirada, no solamente de la riqueza y de la forma de vida que tenía Salomón, sino también de la sabiduría y el respeto con la cual él trataba a sus servidores. Al parecer Salomón sí no abusó de la autoridad con sus servidores. Bueno, ni hablar de Faraón. Faraón abusó tremendamente del pueblo de Israel, hasta les impuso más cargas cuando estos se estaban quejando un poco por las pesadas cargas que tenían, por la fatiga del trabajo. Esclavizó prácticamente a toda una nación para su servicio propio y de su nación, las grandes construcciones que tenían entonces y que algunas de ellas prevalecen hasta el día de hoy. Es el abuso por causa del poder, por causa de la autoridad, que llega a producir grandes y graves heridas en el alma. Pero hay un tipo de abuso en el cual quiero dedicar unos 2 minutos, y es algo muy importante que no quiero dejar de pasar por alto, y es el abuso sexual, inclusive en el matrimonio. ¿Sí? ¿Me ha oído bien? Abuso sexual inclusive en el matrimonio. Prácticas sexuales contra natura, prácticas sexuales que comprenden inmundicias, pasiones vergonzosas, lascivias. Todos estos son términos bíblicos que están expresamente así en la palabra de Dios. Hay heridas, lo sabemos los pastores. Hay heridas profundas, sobre todo en los corazones de muchas mujeres, por causa de ser vejadas y humilladas aún por sus propios esposos en el ámbito sexual, porque hay cosas que claramente están prohibidas hacer en el ámbito sexual, en la palabra, aún en el matrimonio, y si se llegan a practicar es contra natura, como dice la palabra, y produce una gran herida en el alma de esa mujer. Si quieren tener el asidero bíblico para esto, pues les comento que está en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2 en adelante, cuando dice: ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor, pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación. Fornicación es el término griego aquí, forneia, que significa pornografía. Apártense de toda forma de pornografía, que cada uno de ustedes sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, no en desorden de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. He estudiado muchas veces este contexto y este texto y su contexto, y claramente se refiere a desórdenes sexuales aún dentro del matrimonio. Manda a los hombres, en este caso específico, a tener a nuestras esposas en santidad, en honor, y a no vejarlas por causa de una indebida práctica sexual. Caeríamos entonces en un abuso y produciríamos una gran herida en muchas de ellas. Así que, como ven, es muy amplia la gama, aunque se pudiera hablar acerca de los abusos y o las heridas que se producirían por el abuso. Pueden ser causadas por abusos verbales, las palabras, los conflictos siempre en la lengua, en la boca de las personas, también emocionales, abusos de autoridad, abusos sexuales muy graves, como ya se los acabo de leer, abusos que causan chismes, malos entendidos, injurias, una gran cantidad de cosas. No es fácil. La injusticia por causa del abuso produce un gran peso. La injusticia produce un gran peso, pero tratemos de que ello no cause en realidad una herida a nuestras almas. Yo en esto quisiera terminar con una promesa en la palabra del Señor que se halla en Jeremías, capítulo 15, a partir del versículo 19. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca.
Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Estás herido por causa del abuso? Agárrate de esta palabra del Señor. Conviértanse ellos a ti y tú no a ellos. Y deja que Dios, el mismo Dios, te defienda. Gracias por haberme acompañado en esta edición de Cara a Cara con la Biblia. Te invito a seguir viendo esta serie de sanidad del alma. Ahora el punto número 4, que es el abandono. Visiten nuestras redes sociales. No olviden suscribirse, por favor, y compartir estos videos con tantas personas como puedan, porque les hará tanto bien. Que el Señor les bendiga a todos.